La Biblia es una compilación de libros que han sido manipulados por la pluma mentirosa de los escribas y fariseos, y por esa causa es letra que mata, porque no proviene de Dios. Creen en mis palabras, crean en mis obras. ¿No eran los escribas los que escribieron que Cristo caminó sobre las aguas y resucitó a Lázaro después de estar 4 días en una tumba, que sanaba enfermos y que luego supuestamente Cristo también resucitó? Entonces, ¿por qué pensaron que Cristo blasfemaba? Ahora ven con más claridad por qué todo esto que está escrito en la Biblia no concuerda. Esto es bien obvio, y si no ves... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Vitia. El día de hoy me gustaría tocar este nuevo tema respecto a la secta Rey de Salem. Como pudimos ver al inicio del video, se presentaron 2 doctrinas básicas, pseudodoctrinas podríamos llamarlas, de esta secta y de su líder Cristo Lisbeth, que dicen que, primeramente que la letra mata, que no es correcto leer la Biblia, porque según ellos solamente la señora tiene la capacidad de revelar la verdad, y segunda, pues que la Biblia está modificada y que está mal y que está incorrecta, y como les decía, según solamente ella puede interpretarla, pero desafortunadamente estas 2 premisas están basadas en versículos fuera de contexto que el día de hoy me gustaría explicar. Primeramente, con el tema de que la letra mata, y posterior con lo de la pluma mentirosa de los escribas, para finalizar con si realmente, como dice ella, fueron los escribas quienes escribieron acerca de Jesús. Primeramente, queremos saber de dónde sale lo de la letra mata. Esto está en 2 de Corintios 3:6b, y lo separo como B porque es la segunda parte de un versículo que dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Las personas se agarran de este versículo para decir que está mal estudiar la Biblia, que uno no debe de abrirla, que uno no debe de estudiarla, que porque uno se va a volver frío y es incorrecto o se va a contaminar, cosas así. Al menos esto es principalmente en lo que se basa la señora Lisbeth, para que sus adeptos no la estudien y ser ella quien domine la doctrina que están llevando en sus vidas estas personas. Sin embargo, si vemos el contexto posteriormente, desde el capítulo 3, todo el capítulo habla sobre la ley y la gracia, y el 5 y 6 específicamente dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quiero aclarar que en este momento estamos en la dispensación de la gracia. ¿Qué es la dispensación de la gracia? En el momento en el que Jesús es crucificado y muere por los pecados de toda la humanidad, entramos en la dispensación de la gracia, que es que ya no necesitamos cumplir estrictamente la ley dada a los judíos, sino que ahora por fe podemos acercarnos a Dios. Cuando habla de que la letra mata, no se refiere de ninguna manera a los textos o a la información de los textos, se refiere a la ley, se refiere a la anterior dispensación de la ley, la cual si no se cumplía, provocaba en la persona la muerte eterna, separación eterna de Dios. Como nos explica Romanos 7:6, igualmente el apóstol Pablo, que dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra, o sea la ley, traía maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Me gustaría pasar a la siguiente parte, que es sobre la pluma mentirosa de los escribas.
Esto de la pluma mentirosa de los escribas está en Jeremías 8, versículo 8. Me gustaría hablar un poco del contexto histórico. Resulta que en el tiempo de Jeremías, el reino de Judá había sido tomado por Babilonia y había sido llevado en cautiverio. En el libro de Deuteronomio, Dios le había dicho a su pueblo qué iba a suceder si dejaban de obedecer su ley. Y una de las advertencias era que si dejaban de seguir su ley, Él los entregaría en manos de otros pueblos y de otros reinos. Y esto se estaba cumpliendo. Resulta que entonces lo que Jeremías empieza a hablar de parte de Dios es juicio, es salvación, está llamando al arrepentimiento, a exhortación. Cuando Jeremías en el versículo 8 del capítulo 8 dice: ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. No se está refiriendo a que los escribas hayan modificado la ley. Se está refiriendo a que los escribas y los profetas estaban dando profecías falsas y estaban apoyándose en las escrituras para decirle al pueblo: todo está muy bien, Dios está con nosotros, pero la verdad es que la situación era completamente distinta. Si avanzamos un poco en este mismo capítulo, en Jeremías del 10 al 11 dice: Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Dios le estaba diciendo a Jeremías que le dijera al pueblo y a los profetas que los estaban engañando, que los escribas y los profetas estaban diciendo mentiras sobre Dios, tratando de apoyarse en la ley, o sea, estaban torciendo la ley y le estaban usando a su conveniencia para engañar a las personas. No quiere decir que estaban realmente modificando cada texto de la ley. De ser así, Dios no lo hubiera dicho a Jeremías posteriormente en el capítulo 26: Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo. Dios les está diciendo en este versículo de Jeremías 26, del 4 al 6, que Él ya había puesto su ley, que Dios ya había mandado su ley a través de los profetas anteriormente. Principalmente la ley pues fue dada por Moisés, y no le estaban obedeciendo, y Dios lo que quería era que obedecieran la ley, que siguieran completamente la ley. Si la ley, como dice la señora Lisbeth, hubiera estado modificada, Dios no le hubiera dicho esto a Jeremías, no hubiera mandado a que se obedeciera su ley. Más bien le hubiera dicho a Jeremías: Jeremías, ¿sabes qué? Te voy a dar una nueva ley porque la que tienen ahorita está modificada. Y no fue así. Entonces, lo que sucede en realidad es que los profetas y los sacerdotes estaban torciendo la ley a su antojo para agradar a las personas, para recibir remuneración económica, adoración, reconocimiento, pero la verdad es que no estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios. A eso se refiere la pluma mentirosa de los escribas, no se refiere a que hayan modificado la Biblia. Después, en el video que les enseñé al principio, la señora Lisbeth dice que se sigue apoyando en esto de la pluma mentirosa, porque para ella todos los escribas eran mentirosos, diciendo que fueron los escribas quienes relataron sobre Jesús, pues todo lo que está escrito sobre Jesús en el Nuevo Testamento, diciendo que fueron los escribas quienes redactaron que Jesús caminó sobre las aguas, todo lo que hizo Jesús, según esta señora, lo escribieron los escribas. Pero tengo que decirles, desafortunadamente, que ningún escriba fue autor del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento fueron Mateo,
Marcos, Lucas, Juan, Pablo de Tarso, Santiago y Pedro. Estas personas, ninguna tenía por oficio el ser escribano o copista de la ley. Eran publicanos, médicos, pescadores, pero no eran escribas. Entonces, lo que está diciendo esta señora sobre que las personas que escribieron sobre Jesús eran escribas es una completa mentira. Ahora que sabemos que los verdaderos autores del Nuevo Testamento no fueron escribas, podemos confiar que lo que está escrito en la Biblia sobre Jesús es correcto. No hay modificación del Nuevo Testamento, no hay mentiras en el Nuevo Testamento. Lo que está escrito en el Nuevo Testamento es la verdad, y debido a que es la verdad, Jesús mismo mandó a obedecer la ley. En Mateo 23, del 2 al 3, Jesús dice: así que todo lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo, hablándole a las personas sobre lo que los fariseos les dicen que hagan. ¿Y qué decían los fariseos que tenían que hacer? Era cumplir la ley. El problema con los fariseos es que eran personas demasiado religiosas y demasiado legalistas. Por eso es que Jesús dice: mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús, de nuevo, vino a cumplir la ley. Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Con estos textos que hemos estado leyendo, podemos comprobar que, número uno, está sacado de contexto lo que dice la señora Lisbeth sobre que la letra mata y que la pluma mentirosa de los escribas ha modificado la ley. Eso es completamente falso. Y Jesús mismo mandó obedecer la ley. Entonces, esta secta está fundamentada en mentiras. Mentiras que esta señora les ha hecho creer porque ella dice que es la única y verdadera autoridad. Pero desafortunadamente les está mintiendo, los está engañando. Lo que ella les está diciendo a sus adeptos no es verdad. Y estamos orando para que las personas se acerquen a la verdad, lean la palabra y no se dejen manipular por mentirosos, como lo es esta señora Lisbeth. Espero que este video haya sido bastante claro y me gustaría decirles que espero con todo mi corazón que encuentren la verdad que está en las Escrituras y que pronto puedan hallar la salida de este agujero de mentiras en el que la señora Lisbeth ha metido a las personas. Que Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo muy pronto.